Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos acabado de terminar una serie centrada principalmente en el libro de la vida del Cordero, en lo cual enfocamos todo lo que tiene que ver con que todos estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y es por ello que nosotros lo vimos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, vimos varios elementos de por cómo podíamos salir del libro de la vida del Cordero solamente a través de estar borrados. Quiero leer unos versículos que se encuentran en Efesios capítulo 1, del verso 3 al 6, para acuñar aún más la idea, aunque dejamos lanzado un desafío importante, y es lo que vamos a empezar a tocar ahora. Son solamente algunas preguntas que tienen que ver con ciertas interrogantes que se aprecian en la escritura, para que ver que muchas veces nos apasionamos con algunas ideas de la Biblia, y que lo importante en la Biblia es el mensaje que está ahí, no un versículo específico que a lo mejor podría estar dándonos una cierta contradicción. Por eso que el mensaje es lo que queremos aclarar. Pero quiero terminar con esta idea de lo que presentamos en relación con el libro y la vida del Cordero, que dijimos: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes de entrar en la interrogante que te había planteado, que no sé si la recuerdas, es, vamos a repetir la pregunta. ¿El censo que presentó David fue inspirado por Dios o fue inspirado por Satanás? Vamos primeramente eh, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos presentar este mensaje con mucho cariño, con mucho respeto, y que también la palabra del Señor nos revele y nos dé la claridad en base a este punto. Querido Señor que moras en el cielo, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, que a través de toda la escritura, a través de todo el tiempo, tú te vas revelando a nosotros. Como dice, Señor, el libro de Hebreos, primeramente hablaste a muchos siervos, a muchos profetas, de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora lo haces a través de tu Hijo Jesucristo, es, quien viene a aclarar quién es el Padre. Él ha venido a representar quién es el Padre, porque nadie ha conocido a Dios, sino que Jesucristo, a través de toda la historia, ha sido quien ha mostrado quién es el Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender este concepto y a poder ir aclarando algunas dudas que vamos a ir poniendo en este mensaje. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien decíamos, hay dos posturas que tienen que ver con un mismo sentir. Y esto se encuentra en dos versículos bíblicos, porque uno nos presenta una idea y el otro nos presenta otra. Nosotros sabemos que a la luz de la escritura siempre la revelación de la verdad viene de a poco en aumento y se vuelve la verdad de esa forma. El aumento es una forma en el cómo el conocimiento se nos va presentando la verdad, y la verdad nos va haciendo libres. Eso es lo primero que tenemos que tener en, en consideración. Quiero invitarte a que puedas buscar dos textos. Uno se encuentra en Segunda de Samuel 24:1 y el otro en Primera de Crónicas
21:1. Busca los dos textos porque en realidad creo que es muy importante que los podamos leer, que podamos mirar este concepto. No sin antes decir lo siguiente, para que nosotros podamos mirar. Como dijimos, la luz de la palabra es, como lo señala el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El plan de Dios es que poco a poco se va revelando y la escritura también se va revelando hacia nosotros y nos va dando cada vez más claridad. Quiero que busques entonces, como habíamos mencionado, estas dos lecturas. Primero vamos a ir a Samuel. Ya dijimos en un mensaje anterior que Samuel había sido un hombre muy inspirado por el Espíritu Santo. Primeramente fue un sacerdote bajo la dirección de Elí, se crió como un sacerdote, fue un profeta de Dios y fue un juez. Cumplió tres funciones y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, él, a pesar de ello, se equivocó en algunas apreciaciones personales, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, quiero que busquemos la primera acepción que se encuentra en 2 Samuel capítulo 24, busca 2 Samuel 24, 1. Mira lo que dice ahí y lo vamos a leer. 2 Samuel 24, 1. Y dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Te lo quiero volver a repetir, dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová. O sea, Dios se enojó contra Israel y Judá e incitó a David contra ellos. O sea, Dios se enojó e incitó a David a que hiciera algo. ¿Qué? Que los contara, que hiciera un censo para contar a los que estaban, y le dice que les dijera, ve y cuenta a Israel y a Judá. Ese es el versículo que primeramente vamos a leer. Ahora buscaremos en Crónicas, lo siguiente. Busca en Crónicas, como ya habíamos mencionado, capítulo 21, verso 1. Primera de Crónicas 21:1. Habíamos leído Segunda de Samuel 24:1, ahora Primera de Crónicas 21:1. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. David hace un censo, una revelación, la de Samuel, segunda de Samuel 24:1, nos dice que fue Dios quien incitó a David porque estaba enojado y lo hace contar y hacer un censo. Pero en Primera de Crónicas 21 nos dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel, contra Judá, y hizo que David contase a Judá e Israel. ¿A quién le creemos? Basándonos en lo que nosotros primeramente leímos en Proverbios 4, ¿cierto? Verso 18, que la luz viene de a poco y va en aumento hasta que llega a ser el día perfecto, porque así es la vida del justo. Nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, Samuel fue un hombre lleno del Espíritu Santo, él en una primera instancia, él entendía que tanto lo bueno como lo malo era producido por Dios. Tanto las decisiones buenas como las decisiones malas, Dios era quien las motivaba. Entonces, él no tenía la revelación del enemigo de Satanás,
Pero ustedes saben que crónicas, las crónicas que se escribieron del pueblo de Israel, fue uno de los últimos elementos que se escribieron. Lo que pasa es que en el orden bíblico no los tenemos como el último libro de la primera y segunda de Crónicas, no los tenemos como los últimos libros del Antiguo Testamento, pero en realidad deberían estar ahí porque hacen un cuento y nos presentan las crónicas aquellos elementos y aquellas historias y aquellos mensajes que se habían presentado en el pueblo de Israel. Porque era un libro, al igual que el libro de Reyes, que se conocían como los sucesos que se vivieron en el pueblo de Israel. Y ahora el cronista, con más revelación del Espíritu de Dios, con más comprensión de la palabra y sabiendo que Dios tenía un enemigo, ¿cierto? Satanás es capaz de darse cuenta que quien verdaderamente inspiró a hacer un censo no fue Dios, porque Dios no se enoja, porque Dios no actúa de esa manera, porque como lo presenta Samuel, dice que Dios se enojó y tuvo un furor, dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová. O sea, Samuel pensaba que Dios actuaba como Satanás y Dios no puede actuar así porque Dios es amor. El cronista, cuando hace y retoma y explica el suceso vivido por David, entiende con más luz, con más conocimiento, con una mejor interpretación y movido de una mejor manera por el Espíritu de Dios, lo plantea que fue Satanás quien se levantó contra Israel, contra Judá, para hacer un censo. Así que ya vamos viendo algunos detalles. Eh, un hombre de Dios maravilloso como Samuel no tenía toda la plenitud del conocimiento, porque nosotros no estamos para saber todo o inspirarnos o conocer a Samuel. Nuestra, nuestra guía, a quien nosotros imitamos, es a Cristo. Y el cronista, aún no llegando a Cristo, en la revelación del Espíritu Santo entiende y puede comprender que hay un enemigo de Dios quien hace las cosas malas. Por eso que tú en el antiguo pacto verás muchas veces, solamente se nombran 3 veces a Satanás. En el libro de Job, el último en entrar en el canon bíblico del antiguo pacto, lo ves en Malaquías y lo ves en el libro de Crónicas. No lo ves más, no ves más a Satanás. No, perdón, en Zacarías, dije Malaquías. ¿Ves? Otra vez me equivoco. Esa es otra de las temas que vamos a sacar ahora y vamos a poner una nueva pregunta. Y la pregunta es, ¿Jeremías o Zacarías? Y ahí tú verás el contexto. La primera pregunta era, ¿Dios o Satanás hace el censo? Ahora, la pregunta es, ¿será Jeremías o será Zacarías de quien está hablando Pedro? Ahí viene la pregunta. Que el Señor te bendiga grandemente y te invito a que salgamos de esa duda. Muchas bendiciones y como decimos acá, gracia y paz.